cualquier cosa, si yo me haya equivocado, lo que sea. Entonces, esos puntos, si yo me haya equivocado, va a pasar como sumatoria para el segundo parcial, porque es todo demasiado acelerado ahora, y ese es justamente uno de los problemas que estamos teniendo con el trabajo práctico, que ustedes tenían que presentar para el 28, pero al final salió un aviso, nos pasó un aviso que hasta el 21 tenemos para entregar todas las, por lo menos la parte formal de notas y todo eso, y después ya volveríamos el 1 de febrero. Me preguntaron muchas compañeras y compañeros, y yo les dije que queda a criterio de ustedes. Yo no tengo ningún problema que ustedes me presenten para el 28 o presenten para el 1. Mi criterio nomás es que cuanto más rápido se deshagan de los trabajos prácticos, mejor para ustedes. Porque a veces nos relajamos y después se nos juntan todos. Entonces, si quieren entregarme, hay gente que ya me va entregando. No hay ningún problema si quieren entregar después del 21, si quieren entregar hasta el 28, tampoco hay problema. Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Lo único que ustedes tienen que ir administrando su tiempo. Cómo van a hacer, qué van a hacer, porque finalmente a veces nos relajamos y se nos pasa el tiempo. Solamente por eso. Mejor para ustedes cuanto más rápido se saquen de encima todos los compromisos. Y como ya tienen, yo les dije, los trabajos pues eran muy poco lo que tenían que cambiar. Era, algunos, por ejemplo, era cambiar verbos nomás. En realidad, nomás parece muy chiquitito, pero cambia todo el trabajo. Y hay gente que me pasó el marco teórico muy interesante, pero se olvidaron de la parte más importante, que es la metodología. Acuérdense siempre que en el trabajo una parte fundamental es la parte de metodología, porque ahí es donde uno ve cómo ustedes están aplicando sus conocimientos. La parte teórica es como para una guía, para que nosotros podamos saber con claridad de qué estamos hablando y qué estamos buscando. Pero en realidad lo que nos va a hacer el trabajo es el área metodológica. ¿Qué clase de estudio? ¿Con quiénes van a hacer el estudio? La muestra, la población, las variables. Esas son las cosas que ustedes tienen que tener demasiado claro en el concepto y también en la aplicación. Entonces, para que tenganlo más en cuenta, y acuérdense que el trabajo práctico es el 20% de la nota final de ustedes. Entonces tienen 20% de parciales, 20% de trabajo práctico, y después tienen el 60% de la nota final. Hay veces que sacan 5 en el final y no pueden llevar sus 5 porque les jorobó la nota de parciales o de los trabajos prácticos. En general, lo que he visto es que los trabajos prácticos están bien. O sea, no he visto algo demasiado fuera de lo que tendría que ser, de la normalidad. Algunos tenían que hacer ajustes, pero nada más que eso. Entonces, por ese lado, a mí no me preocuparía mucho. Es solamente aplicar, y no hace falta tampoco que hagan con demasiada cantidad. Traten de definir bien, de delimitar bien su muestra. Y ahí es donde tienen que usar bien las palabras. Por ejemplo,
si yo voy a trabajar con fumadores, yo no debo decir mi población va a ser gente que fuma. Eso, personas que fuman. Eso no puedo yo decir. ¿Por qué? No debo decir. Porque ese sería un número que no va a ser posible delimitar. Yo no tengo un lugar donde pueda saber exactamente cuántas personas fumadoras hay. Ahora, si yo digo, por ejemplo, los fumadores en una fábrica textil, entonces sí, porque yo puedo saber cuántas personas fuman dentro de esa fábrica. Ahí, esas son las pequeñas delimitaciones que hacen que a veces el trabajo todo el esfuerzo de ustedes no tenga éxito, porque no delimitaron bien su muestra o porque las variables no son claras y no busquen hacer un trabajo demasiado amplio, porque a veces cuando nosotros leemos los trabajos meten tantas cosas queriendo hacer un buen trabajo y terminan por hacer un trabajo incompleto porque abren demasiado círculo y no se cierran. Es como tener demasiado trabajito dentro de un trabajo. Limítense a uno, hagan bien eso y el próximo, pues ustedes pueden decir, por ejemplo, mira qué interesante esto, pero eso va a quedar para un próximo estudio. En uno se delimita bien. Ese es el secreto para poder hacer bien un trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, parece que no hay pregunta. Yo quisiera hablar hoy de los programas de salud. Después vamos a hablar de la vigilancia y de la evaluación. Sí, Fulgencio. ¿Alguna preguntita, Ful? Sí, para la aplicación del trabajo. Y eso va a depender mucho de cómo ustedes están planteando. ¿De qué test me está hablando, Fulgencio? Bueno, bueno, vamos a continuar entonces. Yo quisiera presentar una... Sí, Tal, te, te quería preguntar algo. decime. Viste que es para la aplicación, profe, Sí, del trabajo, el test, sí, o sea, se- tiene que ser aplicado realmente, Pico. claro, Pero claro. viste el tema de las restricciones nomás ahora, profe, Bueno, porque por ejemplo, yo me imagino que vos tenés delimitado dónde va a ser tu trabajo. sí, sí tengo, Bueno, entonces, vamos a suponer que vos vas a hacer en una empresa. sí. Bueno, en esa empresa están trabajando normalmente, trabajan por cuadrilla, ¿cómo hacen? Entonces, vos vas a plantear mi test, ¿cómo voy a hacer yo? Voy a mandarles a ellos por algún medio digital, voy a esperar que vengan ellos al trabajo y voy a venir cuando estén las diferentes cuadrillas, ¿cómo voy a hacer? Pero se tiene que aplicar. Bueno, profe, dale, sin problema.
No, ahora que sí, tipo la virtualización lo que es buena opción, ¿verdad? Claro, De repente y mandar. claro. Porque, Para o usted, sea, viste que mi trabajo es con niños, pues, y tipo sería mandarle a las mamás por el teléfono o algo claro, así. claro, ¿Entiendes, profe? claro, así mismo es. Eso y Nosotros, ten, profe, ahora comprendo perfectamente. excelente. Hola, Francis. Nosotros estamos haciendo Gracias, hasta profe. de nada. Nosotros estamos haciendo trabajo de tesina y todo. Y se está mandando todo así por mail. A ustedes también les habrá llegado mucho que les pide que colaboren con los trabajos que están haciendo. Porque esta pandemia también despertó muchísimos temas de investigación. Y ese sí es un trabajo exploratorio, porque mucha gente también confundió eso de tipo de estudio. El tipo de estudio exploratorio es cuando nosotros hacemos un estudio sobre algo que no tiene mucha bibliografía. Entonces, yo estoy explorando algo en un trabajo, pero eso no quiere decir que sea mi tipo de estudio sea exploratorio. Mi tipo de estudio puede ser transversal, puede ser descriptivo, puede ser cuantitativo, cualitativo, puede ser longitudinal, pero exploratorio es cuando no tenemos mucha bibliografía. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. No es porque yo estoy explorando algo, va a ser exploratorio. No, yo estoy explorando, sí, porque tengo una duda. Quiero saber algo, pero no precisamente algo que no se sepa. Yo quiero saber cómo está afectando la pandemia por ejemplo, a los trabajadores de la salud. Quiero saber qué tanto está afectando a los profesionales sanitarios que están en primera línea de batalla. Excelente, yo voy a hacer ese trabajo, pero no es exploratorio. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar sobre la ansiedad o sobre la angustia que ya está estudiado. Ahora, si yo, por ejemplo, voy a hacer un trabajo, eh, bueno, ahora dice la Facultad de Filosofía, vamos a hacer vamos a hacer un servicio a la comunidad y todos los alumnos se van a atender. Todos los alumnos van a atender en el 102, por ejemplo, y vamos a dar ayuda. Como cuando empezó el 911. No había mucha bibliografía. Entonces se iba haciendo a medida que uno iba trabajando con la gente, iba encontrando datos y ese es un trabajo exploratorio. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que fijarnos bien el tipo de estudio. Si yo voy a tomar todos los datos de una vez, en una sola ocasión, como voy a ir a pasar el test de ansiedad, voy a hacer de una vez, entonces es transversal. Si yo le voy a estudiar a alguien que le estoy aplicando una técnica y ese estudio me va a llevar un año, yo tengo mi línea de base y voy viendo cómo va avanzando, si cómo va mejorando, y de aquí a 6 meses tengo un resultado. Ese es longitudinal, no es transversal, no se toma todo de una vez. Si yo estoy haciendo un estudio que voy a cuantificar, que voy a poder traducir a números, entonces es un estudio cuantitativo. Si no se puede cuantificar, pero se puede cualificar, se puede hablar no de números, sino de calidades y de cualidades. Entonces voy a hablar de un trabajo cualitativo. Esos son los tipos de trabajo. Si yo voy a hacer, por ejemplo,
una investigación bibliográfica, va a ser descriptivo nomás mi trabajo. O sea, yo puedo ver en la realidad si es cierto que se produce tal fenómeno de la manera en que describe el libro, pero va a ser descriptivo y cuantitativo, porque voy a cuantificar, voy a usar un instrumento que me va a permitir cuantificar, pero va a ser algo descriptivo. ¿Por qué? Porque yo no estoy manipulando ni un tipo de variable. Yo no es que estoy diciendo, voy a ver esto a ver qué resulta, voy a aplicar esto a ver qué resulta. No, simplemente crucé las variables, saqué los datos teóricos y eso es lo que yo estoy comprobando con mi estudio cuantitativo, que es más o menos lo que ustedes están haciendo. Por eso que cuando hablamos, por ejemplo, de un trabajo, yo quiero saber cómo afecta una variable a un grupo. Yo quiero saber cómo afecta. Si es así, yo no puedo partir de un supuesto que yo ya estoy afirmando. Yo quiero saber si es que la pandemia está agudizando el trastorno de ansiedad. Yo quiero saber eso. Entonces, yo no puedo decir cuánto aumentó el trastorno de pánico con la pandemia. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de un supuesto que como si fuera que yo ya estoy segura que el trastorno de pánico se agudizó. Entonces no tiene sentido mi pregunta, mi pregunta de mi problema. Mi problema tiene que ser saber si aumentó o no aumentó el número de consultas de trastorno de ansiedad. Esa es mi pregunta. Entonces, en eso es lo que algunos se equivocaron. Por ejemplo, hacen una pregunta, se plantean una pregunta, pero partiendo del supuesto ya. Si yo digo, ¿cómo afecta tal cosa a tal cosa? Entonces, yo no puedo decir en mi objetivo demostrar o analizar el efecto desfavorable de la tal cosa en tal cosa. Porque entonces mi supuesto es que afecta negativamente. Entonces mi pregunta está mal. No puede ser cómo afecta, porque yo ya doy por hecho que afectó negativamente. ¿Es claro lo que digo? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que, un investigador nunca cree en nada. Siempre duda de todo. Hasta lo que vos tenés ahí enfrente a vos, estás dudando. Porque si vos das por hecho, podés distorsionar. Y puede ser que los resultados no sean tan fiables. Y ese es otro error que como investigadores tenemos que evitar. Hay veces que yo creo una cosa. Mi creencia personal es esa. Y cuando hago una investigación, es como si fuera que no soy muy objetiva, porque lo que sí estoy buscando es demostrar que lo que yo dije es cierto. Y se pueden pasar por alto muchos otros datos. Entonces, un investigador tiene que ser lo más aséptico posible. Vos tenés una pregunta y vos querés saber cuál es la respuesta a esa pregunta. No sé si es lo que vos dijiste o lo que dijo el otro o algo que ni siquiera uno estuvo pensando. Pero
Ahí está el hallazgo. Es más, puede ser que sea lo contrario a lo que yo estoy pensando. Puede ser que sea lo contrario a lo que pensamos los dos. Y es un tercer resultado que nadie esperaba. Ese es el trabajo científico. Pero no porque no era lo que yo pensé o lo que vos pensaste, que nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo, o que no pensamos bien, o que fracasamos. De ninguna manera, en la ciencia no hay fracaso. En la ciencia siempre es un paso más. Si vos te equivocaste en tu trabajo y se rechazó tu hipótesis, entonces esa es una colaboración para tus compañeros o para tus colegas, que le está evitando ya hacer eso que a lo mejor ellos pensaron igual que vos. Pero como vos les demostraste que ese no es, ya le está evitando un paso. En la ciencia no hay fracaso. Es un paso más nomás. Siempre hay un paso más hasta llegar. Y es más, nosotros por siglos podemos creer en una cosa porque nos dice la comunidad científica. Y después resulta que ahora, con toda esta tecnología que tenemos y todo eso, muchísimas teorías resulta que no eran así. Nosotros creímos y nosotros estudiamos así. Nosotros así mismo, Andrea. Entonces nosotros pensamos, creímos siempre algo. Ejemplo. Un ejemplo muy simple. 21 siglos creímos en el átomo. Y justamente eso quiere decir átomo. Átomo. No divisible. No se puede dividir. Y ahora sabemos que sí se puede dividir. O sea que el átomo no es un átomo. Lo que nosotros creímos que no se podía dividir había sido que sí se puede dividir. Solamente que no teníamos los medios probablemente para saber eso anteriormente. Y ustedes ven cómo esto, cada día la tecnología ayuda. Dentro de poco, no sé, una persona pierde un miembro, el brazo, y eso que antes nosotros veíamos como una fantasía, el hombre nuclear o la mujer biónica, eso va a ser una realidad. Porque todo eso se plantea ya desde ese punto de vista. Entonces, nosotros nunca tenemos que pensar que un error es un fracaso. Un error es un aprendizaje. Si nosotros creemos que un error nos deja fuera de competencia, nos estamos eliminando. No, un error lo que te está diciendo, este no es el camino. Busca otro lado. Eso no te dice el error. No dice que vos no sepas, no dice que no habla mal de vos. Y ese es un error que nosotros cometemos. Muchas veces somos muy autorreferenciales. Creemos que porque el otro nos dice, nos está haciendo de menos, o porque el otro dice una cosa que nosotros no estamos de acuerdo, nos quiere o disminuir o menospreciar, o que él se cree superior. No, simplemente está diciendo lo que esa persona cree. No tiene que ser precisamente igual a lo que yo pienso. Y eso enriquece. Entonces yo pienso una cosa o pienso otra cosa, y de repente entre lo que pensamos podemos sacar una conclusión, un acuerdo, y eso hace que la convivencia sea más fácil. Y cuando nosotros trabajamos en un campo científico tenemos que ser muy estrictos, porque si no, nosotros estamos engañando.
y eso puede causar muchísimo daño. Fíjense, ustedes, por ejemplo, están estudiando una carrera en donde digamos, nuestro elemento de trabajo es totalmente abstracto. Nosotros no tenemos una máquina rayos X que te muestre que hay una fractura en un hueso. No, nosotros estamos trabajando con un material demasiado sensible y demasiado difícil y maleable, porque podemos manipular las cosas. Entonces es importante que trabajemos con nosotros mismos. Por eso siempre se dice que es bueno hacer terapia. Trabajar con nosotros mismos, y lo primero que tenemos que vencer y lo más difícil de vencer es el narcisismo, porque queremos tener siempre la razón. Y si yo quiero imponer, le puedo hacer daño a la otra persona. Imagínense, por ejemplo, que ustedes de repente alguien les pregunte algo y ustedes no saben, pero no quieren quedar como que no saben y dan un mal consejo. Porque suele pasar. Entonces, ustedes se acuerdan, por ejemplo, un ejemplo nomás, cuando el 1 de agosto, el incendio de Coabolaño. Muchísima gente con muy buena intención se fue, pero hicieron tan mal que, ¿qué pasó? Muchísima gente cerraron sus puertas a los psicólogos, porque como no sabían manejar duelo, se fueron a decir cosas que no tenían que decir. Se fueron a hacer cosas que no tenían que hacer. Y eso no hay que hacer. Si vos no sabés, vos no tocas. Porque eso es un delito y se llama impericia. Si vos no sabés, vos no tocas. Si yo, por ejemplo, soy una psicóloga clínica y me viene alguien que necesita psicopedagogía, yo hasta cierto punto le puedo ayudar, pero pues tengo que derivar, porque mis conocimientos no llegan hasta ahí. Pero no por eso yo me voy a considerar una mala profesional. Pero no puedo pues saber todo, es como el médico. El médico sabe su ciencia en general. Pero ¿quién es el que te va a decir exactamente? El especialista. Te dice, yo no me hace que eso yo no manejo, te mando a otro. Y eso uno tiene que tener la suficiente capacidad y autoconocimiento para saber sus limitaciones. Y decir, mira, yo hasta acá y después ya te voy a derivar. O si no te gusta, vos no tocas. Por ejemplo, te dice, yo quiero, no sé, tengo problemas de adicción. Yo no manejo adicción. Te voy a mandar con alguien que te va a ayudar más. No le hagas perder el tiempo y vos no quedes mal porque no vas a ayudar y va a ser un desprestigio para vos como profesional. Entonces, esas cosas uno tiene que tener en cuenta y ahora pasa igual, ¿verdad? Estamos acá, todos creemos diferente, todos pensamos diferente, pero cada uno tiene su visión y cada uno tiene su verdad. Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, nosotros empezamos nuestro trabajo y totalmente imparcial. Yo puedo creer, como yo estoy trabajando en un lugar, yo puedo creer que es esto lo que está afectando a esto. Y cuando empiezo a hacer en mi trabajo, me doy cuenta que no es así. Y así nomás es como yo vuelvo a cambiar. Y a eso se refiere la evaluación continua. ¿Para qué continuar con algo que no está dando resultados? Entonces, ¿yo qué hago?
Estoy mirando los resultados. ¿Estoy obteniendo o no mi objetivo? No. Entonces algo está fallando. Algo se tiene que cambiar. Porque son recursos, son tiempos. Estamos usando mal nuestros recursos. Bueno, y ahora sí quiero entrar a mostrarle un PowerPoint para que ustedes me dicen si ven, por favor. ¿Ven el PowerPoint? Aún no, profe. No, profe. ¿No? Gloria o Julieta, ¿me pueden ayudar dándome permiso? Profe, yo generé este enlace desde mi celular porque me olvidé el cargador de mi notebook en la casa de mi mamá. Ah, ya. Entonces tuve que generar desde mi celular para que tengamos la clase. Ah, ya. Bueno, y vamos a ver un poco, entonces a lo mejor no vamos a poder. A ver, vamos a ver. ¿No se ve? No, profe. Si A tenía ver. mi computadora, ahí sí podía ayudarte. Gloria, vos no le puedes ayudar a la profe, vos solías saber cómo se hace para compartir. Lo que pasa es que como yo no generé, entonces tengo que pedir permiso, ustedes me tienen que dar permiso. ¿Sí? Para presentar. Y A vos y no te poder, no. Y podés darme vos el permiso, porque acá me dice pedir permiso. pero yo no generé. Lo que podés hacer es pasarme por WhatsApp o algo y yo presento. Si a vos no te sale la opción. No, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir leyendo nomás, total, mi cara no es lo que no van a ver. Entonces, esto ustedes van a tener en su aula virtual. Y es para poder ir compartiendo lo que es un programa. Y eso es muy importante que ustedes puedan tener en claro qué es un programa dentro de lo que es nuestra área, dentro de lo que es la salud, ¿sí? Un programa de salud es un conjunto de acciones que vamos a implementar, pero esa implementación debe ser a un nivel macro. No es que vamos a hacer un programa de salud así como para 2, 3 personas. Esto es a nivel gubernamental, que tiene como objetivo mejorar las condiciones sanitarias de la población. Por eso es que esto cae en área de las autoridades y tienen que tener acceso ellos. Toda la gente tiene que tener un acceso, tienen que poder acceder a ese programa y las campañas tienen que ser preventivas. Yo no puedo esperar, no debo esperar a que llegue ese, como dicen en salud, esa catástrofe para que se pueda dar como nosotros estamos acostumbrados. Nosotros pues esperamos que las cosas pasen y después recién pensamos que pudo haber pasado. ¿Por qué no hice esto? No, eso ya no sirve. Y para eso el Estado tiene sus ministerios y el que se encarga de esto es el Ministerio de Salud. Entonces, en el Ministerio de Salud hay un departamento que se llama Programa de Salud. Y ese programa de salud tiene que ser bien específico y se tiene que dedicar a algo en especial. No puede hacer 1000 cosas al mismo tiempo. Puede tener muchos programas, pero no puede un solo programa dedicarse a 1000 cosas. Tiene diversas partes. Un programa tiene diversas partes. Lo primero que tiene es una introducción, como cualquier
cualquier trabajo que nosotros vamos a hacer, ¿cuál lo que es el objetivo de la introducción? Una introducción es un resumen, de manera a que cuando nosotros leemos esa introducción, ese resumen, nosotros tenemos que tener una idea acabada de lo que va a ser el trabajo. Yo tengo que poder, al leer la introducción de un trabajo, de una tesina, por ejemplo, yo tengo que tener una idea global de qué se trata el trabajo. Por eso tiene que tener todos los antecedentes y cuáles son los objetivos. Yo voy a hacer este trabajo por tal cosa, porque a mí me llama la atención tal cosa. Y en este caso, los programas, nosotros decimos, nosotros vamos a plantear este programa. ¿Por qué? Porque tenemos la misión o el objetivo de lograr esto. Por eso es preventivo. Ejemplo, tenemos un programa de prevención del embarazo. Excelente. ¿Cuáles son las acciones que yo voy a hacer para evitar embarazos no deseados? Muy bien. Voy a repartir preservativos por todos lados. ¿Alcanza o no alcanza con eso? Pregunto. No, profe, no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque debe también haber charlas de concienciación, traer expertos en el tema, por ejemplo, charlas ginecológicas, obstetras, estudios ginecológicos. Es bastante, como dijiste, a nivel macro, bastante amplio. Sí, pero hay algo que yo tengo que hacer para que un programa funcione. Si yo reparto nomás los preservativos, ¿qué pasa? Profe, puede ser que Sí, haya gente que no sepa cómo usar, por ejemplo. correcto. Puede ser que no sepa cómo usar. ¿De qué te sirve si no sabe usar? Se rompió, se infectó, hubo de vuelta un embarazo no deseado con todas las complicaciones. Entonces, no solamente hay que informar, hay que enseñar, hay que mostrar y hay que asegurarse que la gente entendió lo que le estamos diciendo. Fíjense ahora, nos dicen, usen tapabocas, manténganse a 2 metros de distancia, lávense frecuentemente las manos, pónganse alcohol en las manos, traten de no llevar las manos a la cara. La gente usa por debajo de su nariz porque se va a asfixiar. Todavía no he visto ni uno que se haya muerto asfixiado por usar mascarilla. No se hace. Y se les está diciendo, por favor, cuídense, ya no hay camas. Y no nos sirve tener más camas, ya no tenemos médicos. Y eso no se puede, los médicos, la cama podemos inventar. Pero ¿y los médicos cómo hacer para inventar un médico intensivista en 2 días? Es un programa de años de residencia. Entonces, en este momento, como dicen las autoridades, está en nuestras manos. Ya no estamos en otro campo, está en nuestras manos. Pero ¿cómo hacer si la gente no entiende o no quiere entender o minimiza los riesgos? Entonces, hay que asegurarse. Ustedes ven, por ejemplo, las campañas, dice, joven, di no a las drogas. ¿Es suficiente? Porque vos le dijiste que diga que no, va a decir que no. No. Y menos todavía los adolescentes, que van contra todo lo que se les dice. Hacer una cosa como tenés que hacer, pues si no, es inútil el trabajo.
Después, cuando vos ya aplicaste, ahí haces tu diagnóstico. Haces tu diagnóstico y para hacer un diagnóstico siempre tenés que tener en cuenta todos los factores que van a intervenir en esa situación. Y ahí vos haces tu síntesis. Y vos te fijas si este programa va a dar o no va a dar resultados. Yo traigo un programa de educación de los Estados Unidos y quiero aplicar tal cual en nuestro país. No me sirve, tengo que adaptar. Nuestra realidad es muy diferente. Muchísimas cosas, ustedes mismos, muchas veces se quedan con el celular sin batería, se corta la luz a cada rato. No es no es una situación segura para nosotros. ¿Cómo vamos a depender de un elemento que está fallando constantemente? Entonces, mi diagnóstico tiene que también estar incluido la factibilidad de la aplicación de ese programa. O si no, no nos sirve. Por más que sea simple y sencillo. Y después de hacer el diagnóstico, después de hacer yo mi diagnóstico y decir, bueno, esta es la situación, entonces yo voy a decir, ahora esto es lo que yo planteo como solución o como alternativa para que esta problemática se solucione. Y es más, yo puedo decir, bueno, y al aplicar esto, yo lo que busco es disminuir esto y esto. Tal vez no vamos a darle el 100% de resultado, pero es lo que yo pienso que podemos colaborar. El programa de salud es un instrumento que sirve para operacionalizar las políticas de salud a través de la planeación o la planificación, de la ejecución y la evaluación de acciones de promoción, prevención, tratamiento y recuperación de la salud. ¿Qué quiere decir operacionalizar? Quiere decir que tenemos que tener indicadores claros. Si yo digo, Juan Pérez tiene un diagnóstico de un cuadro depresivo grave, yo estoy dando un diagnóstico. ¿Cuáles son mis indicadores? ¿Cómo yo operacionalicé? ¿Cómo yo me guié para llegar a ese diagnóstico? ¿Por qué es grave y no es, por ejemplo, moderado? ¿Cuál es la diferencia? En un trastorno de ansiedad, ¿por qué es un trastorno de pánico y no es uno de estrés postraumático? Ahí está la operacionalización. Si yo digo un programa de salud, quiero operacionalizar las políticas. Entonces yo tengo que decir, para poder aplicar esto, tiene que haber esto. Y esto se va a aplicar de esta manera. Y para evaluar, vamos a usar este instrumento. Y vamos a aplicar en un proceso. Entonces, así como nosotros aprendimos en promoción y prevención, vamos a promover esto en tal parte. Vamos a hacer una prevención primaria acá, una secundaria acá.
una terciaria acá. Pero también vamos a hacer un tratamiento. Y cuando la gente se recupere, vamos a hacer esto. Por eso es un instrumento. Por eso tenemos que tener operacionalizado. Vamos a suponer que nosotros trabajamos todos en un hospital. Pero resulta que hoy el doctor Fulgencio Urbieta no vino, pero vino su paciente. Entonces, yo no le puedo decir, ¿sabes qué? No vino tu doctor y no te voy a poder atender. No, yo agarro la ficha médica, el médico que está toma su ficha médica, ve qué hizo el doctor, ve cuál es su plan y sigue con eso. Lo mismo con nosotros. Te viene una persona con un diagnóstico de trastorno de ansiedad. Resulta que ya le enseñaron ejercicio de respiración. Y su plan es, en la siguiente sesión, voy a enseñarle unos ejercicios de relajación. Y vos seguís nomás el plan. A lo mejor vos tenés tu manera de enseñarle y tu colega tiene otra, pero vos seguís el plan porque está operacionalizado, porque está planificado y entonces podemos ejecutar. Por eso un programa de salud tiene que estar bien claro. No es que cada uno va a hacer nomás lo que le venga a la cabeza. Entre sus objetivos fundamentales del programa de salud se encuentran 2 puntos que no podemos obviar. Uno es la prevención de cualquier tipo de enfermedad. Prevención. Por supuesto que muchas veces, a pesar de la prevención, la enfermedad se va a desarrollar. Pero nosotros hicimos todo el esfuerzo y tal vez el impacto sea menor. Hay gente que dice, por ejemplo, ¿para qué lo que hice tanto esto si igual me pasó esto? Sí, pero a lo mejor iba a ser peor si no hacías todo lo que hiciste. Y el otro punto es el desempeño eficaz de los profesionales en sus respectivas áreas. Si yo estoy trabajando en un programa de salud reproductiva, ¿para qué le llevaría, por ejemplo, a un traumatólogo? Como dijo Julieta, voy a llevarle a un ginecobstetra, voy a llevarle a una enfermera que está especializada en el área, voy a llevarle a lo mejor a un especialista en, no sé, en endocrinología. Voy a trabajar con profesionales que tengan que ver con eso. No voy a estar usando cualquier recurso porque tengo. No, tienen que ser eficaces en lo suyo. Eso quiere decir que tenemos que lograr un mejor aprovechamiento de nuestros recursos. Existen varios tipos de programas. Los programas pueden ser divididos según ejemplo en área geográfica. Si yo tengo un programa de salud para un área geográfica, estoy hablando de un programa de salud nacional, de un programa de salud municipal. Es más, hasta pueden ser barriales. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo un problema
que tengo que aplicar un programa de prevención en zonas, en ciertas zonas que no se dan en otras zonas, hasta de una misma ciudad. La gente de la ribera no tiene el mismo problema que tienen a lo mejor las personas que están en otro lugar como una zona donde no haya muchos arroyos. Entonces, tienen programas diferentes a implementar. Entonces, estamos hablando de programas de salud que se van diferenciando por área geográfica. Fíjense que en los lugares, por ejemplo, donde hay muchos cerros o donde hay rocas, tierra rocosa, no vamos a tener ahí yodo. Entonces, ¿qué se hace? Se implementa el uso de yodo en los alimentos. ¿Para qué se hace eso? Para evitar todas las enfermedades que se producen por falta de yodo. Si nosotros estamos viviendo en un lugar donde hay muchísima humedad, mucha agua estancada, una laguna, yo tengo que trabajar ahí con programas de salud que me permitan controlar ese tipo de enfermedades. Ahora tenemos una época en que en todos lados hay mosquitos. Entonces tenemos una agudización, un aumento considerable del número de enfermos con dengue, por ejemplo. Y a eso se refieren los nacionales y municipales. A lo mejor nuestro problema acá en el país, un programa de salud supongamos de índole, que puede ser de la alimentación, no es lo mismo que la que tengan en la Argentina. ¿Por qué? Porque la alimentación es diferente. La obesidad infantil en este momento es un tema preocupante en salud pública. Entonces, ¿qué se hace? Se implementan programas de salud con dietas que no tengan tantas calorías y que tengan que dejar más de lado todos los hidratos de carbono. Pero ¿cómo haces eso en un lugar en donde vos tenés una confitería, por ejemplo, acá en cada cuadra, y vos ves todas esas medialunas, esas facturas con dulce de leche que querés comer todas? Pero eso no pasa, por ejemplo, en el medio del campo, donde no tienen eso. Pero ahí tienen otro problema. A eso se refiere. Y también hay otro tipo de programa que se refiere a la satisfacción de necesidades en un campo específico. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que es programa de salud reproductiva, tenemos adicciones, tenemos diferentes tipos de programas. ¿Qué pasa con nuestro país? Nosotros tenemos un alto porcentaje de población joven. La mayoría de nuestras personas adultas mayores viven con la familia. La mayoría vivimos en casas. Si comparamos con un país como Uruguay, que tiene una altísima tasa de población mayor adulta, tienen al contrario, bajo porcentaje de jóvenes. Tienen un tipo de vivienda mucho más en departamentos.
tienen un clima diferente a nosotros. Los programas de salud van a ser diferentes. ¿Para qué nosotros vamos a insistir tanto en programas de salud reproductiva si tenemos la mayoría de nuestra población es adulto mayor? Vamos a trabajar en otro tipo de programa. A eso se refiere. El pilar principal de los programas es la educación. Y como hace rato ustedes dijeron, nosotros tenemos que darles los conocimientos. Tenemos que darles conocimientos ciertos, científicos, no empíricos, que a nosotros nomás se nos ocurre. Lo que nosotros estamos transmitiendo tiene que tener un basamento científico, tiene que tener una comprobación científica. Tenemos que darle a la gente la seguridad de que les estamos enseñando algo que es válido para ellos. Pero no solamente tenemos que contar, informar, tenemos que asegurarnos de que el mensaje llegó bien. Porque a lo mejor la gente se calla pero no te entendió nada. Entonces, hacemos una retroalimentación. ¿Te sirve? ¿Aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo podés hacer? ¿Qué te parece que está a tu alcance acá en la comunidad? A todo eso nos estamos refiriendo. Y para eso, nosotros necesitamos la confianza de la gente que nos escucha. Porque si siempre vamos a ir a nuestra pandemia bendita. Si la gente, toda la gente, realmente cree que esto no es un cuento, que no es un invento, que está pasando de verdad, que no es una realidad de otro país, entonces nosotros vamos a conseguir la adhesión de esa gente. Nadie va a desobedecer las normativas. ¿Por qué nosotros tenemos que tener ahora una ley que nos obliga a usar mascarilla? Si estamos cuidando nuestra salud. ¿Por qué tenemos que usar el cinturón solamente de seguridad en el vehículo solamente cuando vemos que está el policía por ahí, para que no nos multe? Si es nuestra seguridad, porque la gente no cree, porque la gente piensa que son mentiras que se nos venden. Y por eso suceden las catástrofes. Por eso pasan estas cosas. Y si nosotros podemos convencer, entonces esas medidas preventivas se van a llevar a cabo. A lo mejor después te van a decir no iba algo a pasar. No sé si iba a pasar o no iba a pasar. Pero ¿para qué vas a arriesgarte a que te pase? Como un día de ayer, con esa lluvia. Puede ser que alguien haya salido con su vehículo y haya llegado bien a su trabajo. Pero hay vehículos que llevó el raudal. Hay gente que murió. ¿Para qué arriesgarse? No tiene sentido. Hay que prevenir. No estamos viviendo en un país con un sistema de desagüe fluvial que te permite andar tranquilo por las calles. Amén de que la gente tira toda la basura a la calle. Entonces tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué la gente no cree? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué el mensaje no es confiable para la gente que escucha? Esa es la evaluación. Tengo que ir viendo por qué sigue sucediendo esto. ¿Qué es lo que está pasando? Y llegamos a lo que es en un programa, en un estado, la política sanitaria.
porque cada gobierno tiene su política sanitaria. Y esa es una realidad. No solamente una política sanitaria, tiene una política sectorial para cada una para cada aspecto de la realidad. Ejemplo, nosotros ahora se creó un departamento A que antes era un departamento de la policía, ahora es un departamento no sé, de otro organismo. Entonces, cuando vos quieras hacer un trabajo y vos tengas que buscar antecedentes, no hay una continuidad de datos. No puedes hacer un trabajo serio. Epidemiológicamente no tenés un sostén porque se dieron las cosas según el antojo de cada uno que fue pasando. Viene otro y cambia todo. Por eso, el objetivo de una política sanitaria es que el país tenga un servicio de asistencia sanitaria que sea sostenible y que cuente con tecnologías que permitan que ese sector esté bien desarrollado. Yo no puedo, por ejemplo, creo hoy voy a hacer una pollada para darle de comer a una vecindad. Todo bien, pero no es sostenible. Tiene que ser algo que se pueda sostener. No me sirve algo que pueda hacer por una vez y después se termine. Y nosotros acá somos muy asistencialistas y esperamos todo de un Estado asistencialista. Estamos sentados esperando que nos traigan. No, nosotros tenemos que gestionar. Por eso hacemos tanto hincapié en la psicología comunitaria, porque es autogestión. ¿Por qué esperar que nos traigan si nosotros podemos conseguir? Nosotros podemos poner una contraparte. En un proyecto siempre tiene que haber una contraparte. Por lo menos yo te voy a poner local para la reunión. Vos pones todo el resto, pero por lo menos local yo pongo. Esa es la contraparte. No esperar todo que te sirva. Vos tenés que buscar. Si fuera esto así, nosotros podríamos tener un mejor sistema de salud. Podrían nuestros ciudadanos, ellos podrían estar más protegidos de todas las amenazas sanitarias. ¿Y por qué? Porque las amenazas sanitarias son también como localizadas. Fíjense que si alguien cierra la frontera, es porque estamos tratando de evitar que nos lleguen de hacia otro lado. Otro tipo de virus o de bacteria. Pero si nosotros ayudamos y les hacemos pasar en canoa y ¿se acuerdan lo que pasó al principio? Como no podían pasar por la aduana, pasaban en canoa al río. ¿Cuánta gente se infectó así? Y así es como se traen las epidemias. Y así es como viajan a través del mundo todos estos virus y bacterias. Esto mismo que nosotros estamos pasando empezó en China y ahora es mundial. ¿Por qué? Porque es de un contagio muy fácil. Y no solamente un contagio fácil, sino que es un contagio exponencial.
Todo esto que yo les dije es un trabajo que hicieron Julián Pérez Porto y Ana Gardey, y yo les pongo el link para que ustedes busquen más si quieren. Los programas tienen que ser dirigidos a una sociedad. Tiene que estar destinada a que esa sociedad viva mejor, tenga mejor condición de vida. Nosotros siempre buscamos que mejore, no que empeore ni que se mantenga. Si no, no tiene sentido, vamos a quedarnos nomás como estamos. El programa tiene que estar destinado a una sociedad, por lo tanto, tiene que ser factible para ese grupo de personas y tiene que ayudar a mejorar las condiciones de vida. Por eso, cuando nosotros hablamos de psicología comunitaria, dijimos que tiene que contar con la aprobación de la gente para que ellos pongan de su parte para llevar adelante, o si no, nos quedamos otra vez donde estuvimos. Y lastimosamente que estos programas sociales tienen que estar desarrollados por el Estado, pero no solamente nuestro gobierno. Muchísimos gobiernos no hacen lo que tienen que hacer. ¿Y quién hace lo que el gobierno o el Estado, no es el gobierno, el Estado tendría que hacer? ¿Quién hace? Sectores privados. Y así surgen estas ONG que en un principio tenían una buena reputación. Después, cuando comenzaron a haber fondos para estas ONG para ayudar, ya nos faltó gente desleal que creaban ONG para su propia conveniencia. Ese es nuestro peor flagelo, la corrupción que hay en todo el mundo. Porque si el dinero se utilizara para lo que se tiene que utilizar, nuestras políticas de gobierno funcionarían bien y el pueblo creería en su gobernante. Pero acá vos ves que compran cualquier cosa a cualquier precio y entonces la gente ya descree, ya no pone de su parte, ya no ayuda. Por eso es que decimos que la sociedad civil es quien muchas veces lleva adelante sus programas sociales a través de asociaciones o de organizaciones no gubernamentales como las ONG. Si realmente las autoridades se pusieran fuertes para reducir la incidencia de las enfermedades de transmisión social en la comunidad, se minimizaría muchísimo las posibilidades de contagio. Y, por ejemplo, en un programa social, como les dije hace rato, vamos a entregar gratuitamente los preservativos. Y vamos a explicarles y a enseñarles cómo prevenir. Vamos a hacerle un gran favor. Pero el problema es que vamos a enseñarles a los chicos y los padres creen que estamos haciendo apología de la sexualidad y nada más lejos, porque la información es poder. La persona informada es una persona poderosa porque tiene criterios, porque nadie le va a engañar, porque va a poder fundamentar lo que está diciendo. Pero si a nosotros nos venden espejitos de colores y nosotros nos quedamos con los espejitos de colores, entonces vamos a ser siempre una sociedad que no piensa, una sociedad que obedece. Y ahí viene lo que es la vigilancia de la salud. Y la vigilancia de la salud es la observación continua
Por eso es vigilancia de las actividades y de lo que está resultando de esas actividades. Quiere decir que nosotros, al hacer la vigilancia, tenemos que ver que haya cambios en la población. Y si no hay un cambio, hay que cambiar lo que estamos haciendo. Hay que modificar, no podemos seguir haciendo lo mismo si no está dando resultados. ¿Para qué vamos a seguir insistiendo con algo que no tiene sentido? Y la vigilancia es un proceso que es posible de hacer y que es de bajo costo, pero tiene que manejarse de diferentes maneras. Tiene que haber modalidades diferentes. No hay una sola clase, una sola forma de vigilar. Y si podemos hacer eso, entonces vamos a poder realmente nosotros llegar a lo que tenemos que llegar, que es tener una población sana, una población informada, que se sepa cuidar. Nosotros en este momento vamos a tener, además de tener esta agudización, crecimiento otra vez que se espera para enero y febrero. Ahí nosotros estamos usando la estadística. Ellos ya están infiriendo, las autoridades sanitarias ya están infiriendo que para enero y febrero va a aumentar los números infectados. ¿Y por qué la preocupación? Porque nosotros no sabemos cuánto tiempo esa persona va a usar esa cama. Esa cama está ocupada. Sí, así es, Aida. Esa cama está ocupada y vos no le vas a poder ir a sacar a esa persona para poner a otra. O sea, vos no podés decirle, bueno, vos ya estuviste acá un mes, salí nomás ya y va a entrar otro. Y ya está saturado. Y ahí viene la preocupación. Pero ¿por qué se va a dar esto? Porque culturalmente nosotros sabemos que la gente, porque es Navidad, va a querer ir a seguir con la tradición de otros años. Tuvieron que poner cercos, tuvieron que poner policía para que la gente no se vaya a Cacupé el 8 de diciembre. ¿Por qué? Porque la gente no pone de su parte, no se cuida. Nosotros tuvimos así una curva enorme después del Día de la Amistad, porque la gente se reunió. Ahora va a pasar lo mismo, con la diferencia de que los servicios de terapia y los servicios hospitalarios están saturados y va a venir una avalancha sobre un sistema que está colapsado. No es lo mismo que en agosto, cuando los casos todavía no eran demasiados. Entonces ahí ya tenemos la prevalencia, ya tenemos los casos nuevos y viejos. Y ahí es como nosotros usamos la epidemiología. Y a partir de ahí también se va a dar otro tema con nosotros. Y se van a agudizar los trastornos mentales. Y va a haber algo peor todavía. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en situación de desastre? Cuando hay una situación de desastre, se pierde toda esa equidad.
Si yo tengo que elegir entre una persona que tiene más posibilidades de vivir y otra que tiene menos, ¿a quién creen que le voy a dar esa posibilidad? ¿Por qué me está preguntando, Andrea? ¿Por qué se van a agudizar? Porque resulta que la angustia y la incertidumbre de la gente es alta. Resulta que las personas vulnerables o las personas que tengan una tendencia a algún tipo de trastorno se va a disparar. ¿Y qué va a pasar? En un estado colapsado, la gente se desespera. Cuando la gente se desespera, hay estrés. Cuando hay estrés, bajan las defensas. Cualquier otra enfermedad que tenemos latente se desarrolla, pero con más razón en el área mental, porque tengo miedo del contagio, porque yo ya empiezo a sentir los primeros síntomas, aunque no tenga, por la vulnerabilidad. Por eso ahora la epidemia va a ser de trastornos mentales. ¿Qué va a pasar cuando vos le lleves a una persona a quien vos le querés muchísimo y vaya llegando otro? Y vos le llevas a tu abuelita y el otro le está trayendo a su hermano. Ustedes le llevan a una persona vos le querés mucho, pero una persona de una edad adulta, que es adulta mayor, y el otro es un muchacho joven que tiene más posibilidad. Para ellos tienen que tomar decisiones frías y obviamente ya saben cuál es la respuesta. Y para nosotros, y el dolor, por eso les digo que ahora ya todo esto está en nuestro campo. Los chicos jóvenes a lo mejor tienen mejor defensa, entonces se van, vienen asintomáticos, pero les regalan el virus a las personas mayores que se quedaron en la casa. Por eso dice, nos cuidamos entre todos. Y eso es lo que la gente no quiere entender. Bueno, y hasta ahí la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no, Francis? Profe, yo tengo un caso muy especial respecto al tema de los jovencitos. Sí, Tengo una compañera que tiene su hermana en la ciudad de Cúcuta. El sí, muchachito tiene 7 años, sí, cumplió recién los 18 y su papá tuvo COVID. Y la sí, mamá estaba muy preocupada por el marido y no le sí, prestaba atención al chico. El chico se sí, infectó y estuvo asintomático. sí, ¿Qué pasó? El papá se recuperó, pero el sí, muchachito ni ahí estaba, nadie supo de que él estaba enfermo, había sido y le hicieron la prueba y vio que él tenía también el COVID. sí, Y el sábado se fue en la regional de Cúcuta, le internaron y le hicieron sí, la prueba y le salió positivo el COVID. Lo que sí que sí, el lunes en la sí, madrugada le metieron en el kit y está sí, con una falla orgánica que le produjo la cuestión esta del COVID en los asintomáticos. Lo que hace es comerle por dentro a los muchachitos. Por más sí, de que no le eche, y lo sí, consume por dentro. Y el así muchacho mismo. está esperando nada más. Y Es sí, una pena, profe. así mismo es. Así mismo es. De los casos tenemos, miles de casos tenemos para contar. Yo hoy me enteré, hay una familia que falleció un miembro de la familia. Y
Este señor falleció supuestamente de otra cosa. Y resulta que a esta altura, hace 8 días, falleció una hermana y ahora la otra está con pronóstico reservado muy mal. Todos se contagiaron en el velatorio. ¿Cuántas veces se dijo de no hacer el velatorio? ¿Por qué se prohíbe? Porque no sabemos. Esta tarde yo estuve en el hospital de trauma. Llegó un chico accidentado. Golpeó su cabeza y se le tiene que operar. No le podían operar porque dio positivo al COVID y porque sus defensas estaban súper bajas. Y le dice, vamos a operarle, se puede quedar en la mesa. Ahí los padres están todos desesperados. Pero esas son las decisiones que ellos tienen que tomar. Por eso muchas veces son muy fríos cuando van a tomar su decisión. Porque hay que tomar rápido. No puede estar pensando. ¿Se acuerdan de ese señor brasilero, el albañil que tuvo el accidente camino a San Bernardino? El señor se fue con no sé quién hacia Alto Paraná, tuvieron una reunión, vino, venía hacia Asunción, tuvo un accidente, se le trajo a trauma. Después de que ya falleció y todo eso, llega el COVID positivo, tuvimos 40 personas en cuarentena acá en el hospital. Todos los que estuvieron cerca de él. Eso fue cuando empezaba casi la pandemia. Entonces acá nos queda otra, no hay otra. No hay programa de salud que pueda a nosotros ayudarnos ahora acá. Porque todos quedan cortos. Todos quedan cortos. Por eso hay que tratar de tomar conciencia y tratar de cuidar, porque o si no también vamos a entrar todos en una cuestión así de paranoia. Todos vamos a tener miedo de todo vamos, y ahí empieza el tema. ¿Y qué pasa si yo tengo una tendencia, por ejemplo, a la esquizofrenia? Y de repente mi ansiedad subió tanto que tengo un brote psicótico. Por eso les decía que la próxima pandemia va a ser trastorno mental. Entonces, hay que prepararse, hay que saber qué conlleva esto y cómo ayudar y cómo ayudarse. Hay que cuidarse, pero no entrar en pánico. Porque ahí perdimos el control. ¿Vale? Las pérdidas humanas, ¿por qué, Fulgencio? No entendí lo que quiso decir. Bueno, ¿alguna pregunta? La próxima clase vamos a hablar de vigilancia y de evaluación y después ya pasamos a todo el resto. Profe, hasta hoy tenemos clase de psicohigiene, ¿verdad? Eso es lo que les iba a preguntar. El próximo jueves yo no creo que me quieran ver a esta hora. ¿Por qué no? ¿Y por qué el 24? ¡Ah! Ya no sé más ni qué día, estoy con tantos trabajos prácticos. A no ser que quieran invitarme a cenar a sus casas, yo no creo que ustedes me quieran ver, a esta hora sobre todo. Ya van a estar, ustedes me dicen así, después ya van a estar todos con la sidra encima, ya ni van a querer hablar de psicohigiene. Profe, ¿Qué pasa, Fulgencio? tenía una pregunta. Decime. Vale, o sea, viste que
por cuestiones de la pandemia se están generando muchas enfermedades psicológicas, ¿verdad? Sí, Y trastorno. vale todas las pérdidas humanas, así, y las enfermedades psicológicas que se van a generar así en un futuro por el ¿Cómo tema de va? por el tema de la restricción y eso. ¿Cómo vale, Fulgencia? Esa parte es lo que no entiendo. Y tipo, no va a haber un mayor perjuicio en lo psicológico, ¿verdad? Por cuestión así que pasa el tiempo y evaluando un poco las pérdidas humanas que se tiene ahora, ¿verdad? Y los daños psicológicos que se van a dar en el tiempo así por cuestiones de esta restricción. Y, y bueno, pero no tenés pues otra alternativa ahora, porque vos tenés que restringir ciertas cosas. En este momento no podés hacer una vida normal. En este momento, por ejemplo, nosotros no vamos a poder irnos a lo mejor a pasar con quien queríamos pasar en el interior. No vamos a poder abrazarnos todos en la Navidad. Porque por más que vos me digas, estamos haciendo ahí, estamos todos en casa, pero vos hoy te fuiste a lo mejor a jugar el partido. Tu mamá a lo mejor se fue a comprar a la despensa. Y como ya es comunitario, entonces ya todos estamos en el mismo baile. No, es como cuando empezó la pandemia. Entonces no te queda otra que hacer restricción. Yo creo que ahora la gente va a tener más cuidado, porque si ustedes recuerdan cuando la Semana Santa, por ejemplo, todo el mundo se fue al interior. Y ahí empezó todo. Llevaron y algunos trajeron el virus. Y si vos me decís, si yo pongo en una balanza, ¿vale la pena la restricción versus lo que pueda pasar si no hay esa restricción? Y yo te hablaría de prevención. Yo prefiero prevenir, porque yo te aseguro que no quiero estar 13 días boca para abajo con el tubo hasta el pulmón, porque son 13 días sin moverte boca para abajo. Y estamos hablando de gente jóvenes como ustedes. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que, por qué no esperar nomás, a lo mejor el año que viene, vamos a poder ya pasar la Navidad todos juntos, si es que nos cuidamos? De que un año no podamos hacer, no pasa nada. Pero arriesgarte, no sé si vale la pena. Porque quien más, quien menos, en este momento, a esta altura, conoce a gente, vecinos, amigos, familiares que se fueron por este tema. Sí, Entonces, yo pienso de esa manera, no sé qué opinan tus compañeros. y tipo, siempre nomás me pongo a analizar yo un poco, ¿verdad? Porque Sí. puede ser también que de repente se alargue más la pandemia, ¿verdad? Y haya más repercusión psicológica y que a futuro eso se proyecte como un problema también. Claro, pero va a ser nomás un problema. Pero el tema pues es cómo afrontar el problema. Nosotros no sabemos cuánto tiempo esto va a durar. Nosotros no estamos en una carrera de velocidad. Nosotros estamos en una carrera de resistencia. ¿Qué haces cuando vos tenés una carrera de resistencia? Vos tratás de manejar bien tus recursos. Si es de velocidad, sí, no hay problema porque tenés que llegar primero. Pero cada uno tiene que ir haciendo lo que puede. Es decir, tenés que seguir los consejos, hidratarte bien, tomar sol por lo menos 15 minutos al día, tratar de hacer actividades físicas, llevar una dieta saludable, respetar tus horas de sueño.
no abusar del alcohol porque daña al organismo, trata de no descuidar tu dieta. Si tenés alguna enfermedad de base, trata de seguir tu tratamiento, respetando lo que te dice el médico. Y otra cosa no te queda. Pero por lo menos vos pusiste tu esfuerzo. Sí, No sé, profe, entiendo. porque es lo mismo que nosotros, por ejemplo, a esta altura estamos cansadísimos, toditos estamos cansados, ustedes, nosotros, todos estamos cansados. Pero como no podemos, por ejemplo, no podemos irnos de vacaciones, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos unas pequeñas pausas durante el día. Te da unos pequeños recreitos. Hacer tu ejercicio de respiración, te va a dar unas vueltitas, toma algo, ve algún programa que te gusta, escucha un poco de música, algún recreo tenés que tener. Porque no podés esperar a tus vacaciones. Y es lo mismo que nos está pasando ahora, tratar de sobrellevar lo mejor que podemos, no dejar que el estrés nos gane. Sí, profe, entiendo. Bueno, chicos. Gracias, profe, perdón por hacerte tardar más. No, por favor, yo les pido disculpas por la clase muy larga, pero me parece que teníamos que hablar de este tema. Y ahora ustedes me dicen cuándo nos vamos a ver, porque ni el próximo jueves ni el siguiente me van a querer ver. Entonces yo creo que nos vamos a ver en enero por psicohigiene. Después de Año Nuevo sería, profe. Sí. Y, entonces sería el 7 de enero. Sí, 7 de enero. No, sí, para psicohigiene. Y con respecto al Rochar. Quedamos para el 9 de enero, profe, y teníamos que ver contigo el local donde nos encontrábamos. Sí, pero yo quiero saber este sábado y después el siguiente, 26. Ah, sí, claro que sí, esas clases tenemos que seguir, nos había dicho, sí. Creo que la profe Betty me dijo a mí porque son PPS y con sí. eso no se suspende, me dijo. Sí. Eso es continuado porque por la situación necesitamos generar horas. Lo que va a estar de vacaciones son las asignaturas en las que estamos matriculados. Las PPS no, eso sí. Entonces nosotros nos vemos el 19, que es este sábado, el 26 y después nos volvemos a ver el 2 y continuamos todos los sábados. ¿Está bien? Y también la cátedra libre contigo todos los sábados a la mañana. Así mismo, así mismo. Bueno, profe, entonces, sí. Ahora, disculpa, ahora que te sentís un poquito mejor, viste que Estefanía está sin internet, entonces por eso no se pudo conectar ahora a la clase. Pero grabaron. Grabamos, sí. Entonces no te puede pasar el mensaje, me dijo que te diga yo si podrías, si te sentías mejor, podrías ya modificar la fecha para que las personas que no pudieron alzar vez pasada la tarea de Rochard. Bueno. Sí, se me pasó nomás eso, pero les voy a cambiar esa fecha, sin problema. Dale, profe, por favor. Y otra cosa que me dijo, no recuerdo. Si me acuerdo, te escribo al WhatsApp. Excelente. Bueno, chicos, que descansen. Sí, decime, Julieta. Profe, no quiero ser hincha, pero no te olvides mi trabajo práctico, ya te mandé para que me corrijas el borrador. Bueno, no hay problema. Porque ese sí ya te quiero entregar. Excelente, no hay problema. Bueno, gracias, profe. A ustedes, que descansen. Gracias, profe. Chao, gracias a ustedes. Gracias por la paciencia. Chao. Gracias a ustedes.